¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de Bahienses en la pantalla de BBC. Esta oportunidad que tenemos semanalmente de conversar con distintas personalidades de nuestra ciudad. En la mayoría de los casos, gente nacida en Bahía Blanca, pero incluso en otras ocasiones hemos aquí intercambiado con personas que no necesariamente tuvieron su nacimiento en la ciudad, pero que tienen una representatividad importante también con nuestro ámbito. En esta ocasión vamos a hablar con un exintendente de Bahía Blanca. Nos acompaña el doctor Rodolfo López. Gracias, Rodolfo, por venir. ¿Qué tal? Buen día, bien. Por hacerse un ratito para venir a Bahienses. ¿Cómo anda? Bien. Me alegro mucho. Bien. Viviendo un poco. Sí, claro que sí. Estaba pensando, cuando preparaba la entrevista, en una reflexión de un momento muy particular que estamos viviendo en la Argentina, de un momento delicado que estamos viviendo en la Argentina, socialmente, en cuanto a que esta famosa grieta que ha aparecido hace ya muchos años en nuestro país está cada vez más profunda, ha dividido a la gente, y en este momento han surgido la famosa figura de la persona apolítica, se podría decir, ¿no? Usted es una persona muy comprometida con la política, o ha sido una persona muy comprometida con la política casi toda su vida, y sin embargo estamos en un momento en donde muchos se dicen apolíticos. En lo personal considero un poco que es una pantomima, pero digo, ¿estamos en una etapa o la actualidad amerita que la gente sea apolítica? O decir, no, yo no soy de acá, yo no soy de allá, yo quiero que le vaya bien a todo el mundo. ¿Existe en verdad la figura del apolítico en nuestro país? Yo creo que el apolítico existe en el deseo de un sector de la sociedad que quiere que nadie se identifique como tal. Ahí existe. Después el pueblo, la ciudadanía, toma partido y se desarrolla en función de determinados esquemas, y ese es el esquema político. No es lo mismo un gobierno conservador que un gobierno peronista, que un gobierno socialista, no es lo mismo. Como no es lo mismo, entonces uno sabe, porque la política tiene consecuencias sobre la vida particular de cada uno. La política te ordena o te desordena la vida, o le ordena la vida a los que más tienen y le desordena la vida a los que menos tienen. Todo depende de cómo se maneje. Entonces, el hecho de ser y el hecho de existir de la democracia tiene que ver con que existan partidos políticos, porque si no, entramos en un mecanismo anárquico en el cual nadie sabe qué es, cómo es, qué va a ser. O sea, el desarrollo de la política está en la vida cotidiana. Claro que sí. Entonces, así se han desarrollado y las sociedades se han organizado en partidos políticos. Y eso no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, tiene algo muy bueno, que es precisamente saber que están organizados. Entonces, un partido político se sabe cuál es el lineamiento, se sabe qué es lo que va a hacer, se sabe cómo se va a desarrollar, se sabe cómo va a defender o destinar determinadas cuestiones. Es imposible ser apolítico. Sin embargo, esos grises a los que me refiero Confunden. Y tiene algo que ver con esto, un poco en esta charla previa a la nota hacíamos referencia, ¿no? Esto de la poca identificación que hay de la sociedad con un sector político o con un partido político. Es que la sociedad necesita identificarse para sentirse representada. Claro. Ese es el tema. Claro. La sociedad necesita identificarse para sentir condición de representatividad. Cuando el dirigente no se identifica con la sociedad, pierde representatividad. Exacto. Y ocurren las cosas que ocurren. Claro. Y esa transformación o esa mutación de la política, ¿por qué se dio? Bueno, se va dando por distintas causas, pero normalmente son situaciones que obedecen a veces a mandatos no necesariamente propios del país. Hay grupos que intentan permanecer, o sea, siempre sabemos que el hombre está mezclado en una lucha de intereses, y esa lucha de intereses tiene que ver con ambiciones, tiene que ver
con pasar por encima del otro. Y bueno, y en eso tiene mucho que ver la geopolítica. Y la geopolítica también ordena y desordena. Y vos recién decías que estamos en un momento crítico en este momento en la Argentina, pero es que el mundo está en una situación crítica. Claro. El mundo casi está en una guerra mundial sin ser declarada. Pero cuando uno analiza todos los conflictos bélicos que hay y la interrelación que todos los conflictos bélicos tienen, y todo lo que nos ocurre en función de esos conflictos bélicos, bueno, uno debe analizarlo en profundidad. Y volviendo a la política, Perón decía, nunca sabremos lo que nos va a pasar si no conocemos lo que pasa afuera de nuestras fronteras. El conocimiento de la geopolítica es lo que después te va a definir qué es lo que va a estar pasando. Claro. Y en lo personal, Rodolfo, digamos, este vuelco hacia la tibieza, hasta la poca identificación de la gente con los partidos, ¿tuvo algo que ver con un progresivo alejamiento suyo, más allá de todo lo que pasó en la municipalidad y en su derrotero en la gestión? Digo, ¿ha tenido algo que ver esta situación que estamos mencionando con su progresivo alejamiento de la política? Bueno, yo me alejé en forma obligada, si se quiere decir, porque al principio yo no quería ser traba de nada y que todo se desarrollara y se averiguara que no había pasado absolutamente nada, que era todo una gran puesta en escena. Pasó el tiempo. Así todo se encargaron de mantener la causa casi 15 años, los fiscales, porque tienen esa actitud, ¿no? Y apelaban, y apelaban, y apelaban. Yo siempre le preguntaba a los abogados, ¿y qué va a pasar? ¿Me siguen sobreseyendo y siguen apelando? Y bueno, sí, esto hasta que ellos decidan, o que alguien decida. Y evidentemente si alguien decidía que a mí debían mantenerme afuera, y yo no quería interactuar en la política porque precisamente... Cuando estuve cerquita, en el 2015 yo intenté hacer... Después en un momento reapareció en el Consejo Deliberante. No, estuve. Y en el 2015 yo hubiera ganado las elecciones. Pero intervinieron de tal forma que no nos aprobaron la lista. Claro. Ya teníamos todo, estábamos ahí. Y no nos aprobaron la lista. Usted intentó presentarse en las primarias. Sí, claro. Sí, y no nos aprobaron la lista. Con una intervención muy fuerte de Randazzo, que en ese momento era ministro del Interior. Y bueno, no nos permitieron. Y la verdad que nos crearon una traba que no existía, unos nombres que dice que faltaban en la lista, qué sé yo, y no. Y metimos un recurso de amparo, eso. Las cuestiones políticas se solucionan políticamente. Bueno, claro. La decisión era que nosotros no participáramos. Y bueno, y a partir de eso uno asume esa posición. Yo no por eso voy a dejar de ser peronista, pero opté por correrme a un costado y seguir en mi derrotero, en mi vida, después de tantos años, ¿no? Usted dice, no por eso voy a dejar de ser peronista. ¿Por qué no se deja de ser peronista? Y porque yo creo que el peronismo, que por eso muchos no lo entienden, es una cuestión casi natural en función de cómo uno lo comprende y cómo uno lo asimila. Yo nací en una casa peronista porque mi viejo se hizo peronista cuando nació el peronismo. O sea, mis viejos eran empleados, mi vieja era ama de casa, mi viejo era empleado de correo, pero ellos nacieron al peronismo junto con el peronismo, o sea, arrancaron en el 45, 46. Entonces, es como que todo se fue generando una amalgama. Yo siempre decía, la casa de mis abuelos paternos yo tenía un tío que era el mayor, que era peronista, pero era más hacia el socialismo. Tenía un tío que era Juan, que fue diputado. Que se le puso el nombre Juan al barrio. López, sí. Claro.
que era un peronista, pero que había aprendido al peronismo desde el conservadurismo popular. Mi viejo era peronista, llano, y después tenía 2 tíos más, una tía y un tío, que no participaban activamente en la política, pero por supuesto. Vos imaginate lo que eran los almuerzos de los domingos. Familiares. Los almuerzos de los domingos en la casa de mis abuelos. Era bárbaro, porque aparte Yuito se gritaba, se levantaba la voz, parecía como que todo iba a saltar por el aire. No, era toda una discusión política, ¿no? Se estaba haciendo política. No, sí, duda. pero era una discusión de tipos que eran todos laburantes, porque eran todos laburantes, toda gente de laburo. Entonces, eso fue el peronismo. El peronismo es casi litúrgico, tiene una cuestión que el que ha aprendido al peronismo y que ha crecido en el peronismo se ha dado cuenta que es casi un partido de agradecimiento, porque en definitiva el peronismo, nunca el peronismo lloró la pobreza. El peronismo siempre disfrutó lo conseguido. En el peronismo está muy vigente el disfrute, está muy vigente el logramos esto, y logramos esto otro, y logramos esto otro. Sí. El peronismo no pide pan, paz y trabajo. Esa no es una frase del peronismo. El peronismo es trabajo, el peronismo es pan, y el peronismo es disfrute, que es lo que a muchos no lo entienden, porque parte de la vida es el disfrute, es el goce. Y es muy difícil entender el goce. Cuando vos entendés que un obrero, por ser obrero, puede disfrutar. Un obrero, por ser obrero, puede... Y entonces aparecen las obras sociales. Y entonces aparecen la parte social de los sindicatos. Y entonces aparecen los hoteles gremiales para que el trabajador pueda disfrutar de los espacios que antes no disfrutaba. Y sin embargo, semánticamente al peronismo se lo ha de alguna manera contaminado con términos como adoctrinamiento, ¿no? Sí, y bueno, porque siempre, qué sé yo, a ver, cuando nace el peronismo, nace el antiperonismo. Claro. Es ese mismo día. No existe una grieta. Yo no creo que exista una grieta, existen diferencias. Entonces, cuando nace el peronismo, nace el antiperonismo. Claro, tal cual. Es en ese momento. Rodolfo, su formación profesional, tengo entendido, corríjame si los datos no son exactos, pero no estaba tan clara cuando usted era chico, ¿no? Quiero decir, no era una persona o un chico que tenía una ambición de ser un estudiante perfecto. No, yo siempre fui un estudiante del montón. Siempre fui un estudiante, pero sí yo tenía muy claro que quería ser médico. Eso sí. Y nunca supe por qué. En mi familia no hay. ¿No había médicos en la familia? No. No hay médicos en mi familia, pero yo quería ser médico. Ajá. O sea, nunca entendí, son como esas cosas que son realmente vocacionales y que uno tampoco las puede definir, ¿viste? ¿Cómo definís la vocación? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se define? Es algo, no sé. Parece algo en abstracto. ¿Apareció? ¿No? Claro, apareció, me apareció las ganas de serlo. Sí. Y cuando pude lo hice. Se fue a estudiar a La Plata, ¿verdad? Claro. Yo mirá, porque fue todo así muy... yo iba al colegio Don Bosco porque éramos un grupo de chicos que estudiábamos en el San Vicente de Paul. En Villa Mitre. En Villa Mitre, cuando era mixto. Te estoy hablando, yo cumplo el 30, cumplo 71 años, así que te estoy hablando de unos cuantos años atrás. Y las monjas bizantinas están mucho antes de que se fundara Villa Mitre. Claro. Y están en ese lugar donde, están en el lugar donde llegaron, porque llegaron junto con el ferrocarril francés, que era el que llegaba hasta la estación Rosario. ¿Me entendés? O sea, los franceses también venían colonizando
y venían evangelizando. Claro. O sea, no es casualidad que la orden bizantina, de origen francés, esté en Villa Mitre. Claro, tal cual. Porque ahí estaba la punta de estación, que era la estación Rosario, que era Rosario, Puerto Belgrano, con terminal en Bahía Blanca. Exacto. ¿Y usted apareció en esa época Bueno, el nosotros jardín? íbamos, era un grupo de chicos que íbamos al San Vicente, colegio de comunidad, hasta segundo grado. En segundo grado vino una monja directora que sacó a los varones. Que sea solamente de mujeres. Que sea solamente femenino. Entonces, bueno, ahí fuimos a yo fui a la escuela 12, otros fueron a la escuela 16, que eran las dos escuelas Claro. públicas que tenía, que siempre tuvo Villa Mitre. Y después, cuando ya era un poquito más grande, que podíamos tomar el colectivo, los grupos de padres que prácticamente íbamos todos juntos al San Vicente, nos metían en un colectivo que era en ese momento, después se llamó la 513, pero en ese momento era la 21, ¿no? Que la tomábamos ahí en la esquina de la plaza de Villa Mitre y nos llevaba por Bron derecho hasta el Don Bosco. Hasta el Don Bosco. Así que ese fue mi derrotero. Hasta tercer año. En tercer año, por distintas circunstancias, a mí no me gustaba el Don Bosco. No quería que me sacara, mi viejo no me sacaba, qué sé yo, que todo lo otro. Bueno, al final me terminó sacando. Y hay una circunstancia que, bueno, no viene al caso. Pero, y yo estaba bastante amargado a los 15 años. ¿Por ¿viste? qué? Y porque yo era discutidor, ¿viste? Siempre fui. O blanco o negro. Sí, no, y aparte, ¿viste? Fui tipo medio como que ¿viste? Caballo, ¿viste? No era fácil de poner el freno, ¿viste? Esos caballos que le ponen el freno y cabrestean. Y bueno, me sacó del colegio, no salí en una circunstancia, y me dice, yo no quiero estudiar más. Bueno, si no estudias vas a trabajar. Bueno, vamos a trabajar. 15 años, ¿dónde vas a trabajar? Claro. Pero en el correo había una posibilidad que entraban los mensajeros que eran menores de edad. Claro. Vos entrabas a los 15 años. Como si fueran cadetes, digamos. Era una cadetería. ¿Por qué? Porque el trabajo de mensajería, que era el laburo que ya no existe más, eso ya es pleistoceno para el laburo. Claro, no existe más el telegrama, no existe más nada de eso. Que era la comunicación más rápida. El telegrama era la comunicación rápida. Después tenías la carta, pero... ¿Y qué andaba, en bicicleta? Claro, entonces mi viejo dice, bueno, te meto en el correo. En ese momento se podía entrar. El ingreso era fácil, era rápido, había laburo, no es que faltaba. Y éramos grupos de cada encargado de mensajería tenía 15 o 20 mensajeros a su cargo. Había armaban. Eran un montón, No había mucho laburo. Un batallón de mensajeros. Muchísimo. Y porque el laburo era. El encargado que hacía, te hacía un reparto, te decía Villarrosas. Sí. Pum, arrancabas para Villarrosas. Volvías, te decía noroeste, salías para el noroeste. ¿Y le gustaba eso de repartir? Sí, qué sé yo, era. Pero yo a los pocos, al mes que estaba laburando, entré en febrero del 69, gobierno de Lanuse. Yo ya me afilié al sindicato de ATRA. Entonces, yo fui delegado de ATRA adentro. No era una etapa fácil. En ese momento era... Claro. Bueno, ahora te voy a contar por qué no era fácil tampoco. Y me voy al Nacional. Se inaugura el año lectivo, se está por inaugurar el año lectivo, me voy al Nacional. Entonces digo, yo quiero estudiar. Yo sin decir nada, mi viejo, nada. No, pero porque en ese momento el vespertino era para mayores de edad. Claro. Con trabajo. Era para gente que trabajaba. Que trabajaba, claro. Me dice, pero vos sos muy chico, me dice la preceptora. Salvo que trabajes. Sí, yo trabajo. ¿Y tenés certificado? Sí, yo tengo certificado, todo. Fui, me pedí una certificación de trabajo y me inscribí en el Nacional. Y cursaba de noche, de tarde claro, noche. cursaba de tarde noche. Entrábamos a las 6:30 de la tarde. ¿Y en el Nacional pudo terminar la secundaria? Sí, ahí terminé la secundaria. Yo terminé en Nacional. Muy bien. Bueno, le dije a mi viejo, voy a estudiar. Bueno, y después entré en el sindicato, yo estaba de delegado, ya ahí me gustó,
ahí ya yo, estando en la Nacional, empecé a militar en estudiantes secundarios. Ahí me metí. Yo ya venía porque en mi casa había sido una casa de mucha política. Claro. En el 55 mis viejos me metieron preso. Después, cuando se inaugura la primera etapa, las primeras elecciones, cuando Andrés Framini va de candidato a gobernador, había una unidad, no era unidad básica, le decían comité, porque no estaba prohibido el peronismo. Sí. Y entonces, como a los pibes no nos hacían nada, a mí me agarrábamos en el barrio, yo tenía 10 años. Y repartíamos los panfletos por abajo de las puertas, ¿viste? O sea que ya arranqué ahí a los 10 años. Sí, tal cual. Y en mi casa siempre se siguió hablando de política, siempre, no hubo. Así que bueno, y ahí entré a laburar en el correo, me di cuenta que el convenio colectivo daba la posibilidad de poder ir a estudiar, dije yo me voy a estudiar. Y rindo para operador, radiooperador, telegrafista y teletipista. Aprendí el telégrafo, aprendí la teletipía. Qué hermoso. Y bueno, y ahí pasé a la sala de telecomunicaciones. Qué hermoso. Vamos a hacer una pausa muy cortita porque tenemos que hacer una breve interrupción publicitaria. Enseguida retomamos esta charla muy interesante que estamos teniendo con el doctor Rodolfo López. Pausa cortita, ya venimos. Si te hace ruido, no es por ahí. Para evitar una estafa virtual, alcanza a consultar el teléfono. Los bancos e instituciones gubernamentales te conocen. Nunca, pero nunca te van a pedir datos o claves personales. Un estafador virtual necesita tu colaboración. Por eso va a ser paciente, amable y muy insistente. No le das larga, cortá por lo más sano. Y si te la hacen larga, hacé la denuncia en tu comisaría más cercana o en el Ministerio Público Fiscal. Es un consejo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y del Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Te presentamos el portal de autogestión Mi BBC. Ingresa a nuestra web www.bahiavision.com.ar. Hacé clic en la pestaña Mi BBC. Regístrate con tu número de abonado y el correo electrónico que elijas. No te olvides de marcar uno de los servicios que tengas. El sistema te va a pedir validar los datos. Selecciona tu dirección y número de teléfono. Mi BBC enviará al correo electrónico que elegiste la contraseña que vas a poder cambiar cuando quieras desde la pestaña Perfil de usuario. Usa el portal de autogestión Mi BBC para realizar trámites y consultas. Podés verificar los servicios contratados, configurar tu cable módem Wi-Fi, realizar reclamos técnicos o comerciales, ver y pagar las facturas de tus servicios. BBC ahora es más fácil. Te presentamos la nueva aplicación de BBC Play para que disfrutes toda la grilla de canales de tu tele en cualquier dispositivo. Descargala para ver nuestra programación donde vos quieras. BBC Play. Disfrútala. El monóxido de carbono es un gas nocivo. Se produce a través de una mala combustión y puede matarte. Aprende a detectar las señales y evita intoxicaciones. Si la llama de tus artefactos es naranja, algo anda mal. Si tus artefactos producen manchas negras u oscuras, algo anda mal. Si estás en un lugar cerrado y tenés dolor de cabeza, te falta el aire, tenés vómitos o te sentís mareado, algo anda mal. Ante la presencia de estos síntomas, ventila el ambiente, salí de él y llama al 107. El monóxido de carbono puede matar. Mejor prevenir. Por eso, es importante que no te calefacciones con hornallas, que mantengas siempre los ambientes ventilados, que hagas revisar tus artefactos por un gasista matriculado y no instales calefones en el baño. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Estés donde estés, tenés más información. Seguinos en Facebook, BBC Noticias Bahía. Estamos comunicados.
Seguimos conversando con Rodolfo López. Es muy interesante su aventura durante toda su vida, porque estábamos charlando incluso de fuera de cámara de cómo seguía ese derrotero de formación, ¿no? De formación personal, más allá de lo laboral. Quiero pasar, Rodolfo, si me lo permite, a la etapa ya, digamos, política y demás, y más reconocida en Bahía Blanca. Pero digo, ya yendo a la situación que usted mencionaba al comienzo, ¿no? Que después de tanto tiempo, el sobreseimiento y demás, digo, personalmente, ¿eso le ocasionó algún perjuicio, digo, desde la introspectiva? Es decir, no quiero cruzarme con la gente, no quiero que la gente llegue a una esquina y que me puteen. Y al principio sí, muchísimo. Y mucho, porque uno, o sea, a ver, uno no tiene sangre de horchata y yo tenía, la verdad que me daba vergüenza, porque digo, pucha, algunos van a pensar que viste, que uno ha estado metido en semejante berenjenal y tal es así que empecé a andar y no tenía problemas, yo nunca tenía problemas, nunca los tuve, pero nunca había ido al cine. Vos sabés que me daba miedo ir al cine, que cuando se apagara la luz alguien me gritara algo y que yo me tuviera que levantar e irme. Y entonces no había ido al cine, me había agarrado una fobia, una tontera. Así que volví a ir al cine, ¿sabes cuándo? Cuando dieron la película 1985. Que me convencieron mi familia, los que estaban al lado mío, me dijeron, vamos, no pasa nada, aparte a vos la gente te quiere. Le digo, sí, pero qué sé yo, ¿viste? Y no, por supuesto no pasó nada, pero te digo, o sea, me había quedado eso, bueno, eso ya pasó, ya pasó. Totalmente superado, sí, sí, pero bueno, queda una fobia social, queda porque uno no sabe. Después, yo cuando empecé a andar, ¿viste? Me cruzaba con gente en la Plaza Rivadavia y un día me paró una señora. Yo digo, me dice, ¿puedo hablar? Sí, señora. Yo digo, ¿qué me irá a decir? ¿Viste? No, me dice, le quiero dar un abrazo. ¿Y eso debe haber sido...? No, sí, para mí fue un bálsamo, ¿viste? Fue un agua, porque, ¿viste? Y bueno, gracias. No, gracias. Pero bueno, yo creo que la sociedad después se dio cuenta todo lo que pasó y cómo se armó y que bueno, y que yo no me quedaba quedado con nada y que soy un tipo que hace 45, este año cumplo 46 años de médico, que volví a trabajar en mi consultorio, no sé cuántos podrían volver a trabajar de lo que hacían, ¿no? Se supone. Claro. ¿Y siente que tiene alguna charla pendiente con alguien por todo lo que pasó? No, ya está, ya pasó, ya, ¿viste? Hay muchos que saben lo que pasó, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, y ya pasó. Yo tengo muy en claro todo, estoy escribiendo, despacito, escribo algo. Algún día, no sé si juntaré todas las hojas que estoy escribiendo, pero sí, yo tengo muy en claro cómo fue, porque cuando vos tomás distancia la perspectiva es otra y bueno, se conocen los actores, se conocen quiénes, dónde estuvieron, qué hicieron. Como que el tiempo va clarificando todo, el tiempo va echando luz sobre todo. Se va despejando la neblina. Para mí queda para que venga otra vez Rodolfo López en algún momento y seguir hablando de política y de peronismo y de todo lo que ha laburado. Gracias por haber acompañado a Bahienses. No, por favor, no, gracias. Y bueno, y queda toda la trayectoria médica dentro de lo que fue la administración pública. Me tocó ser director, siendo muy joven, del Hospital Pena, en pleno proceso hiperinflacionario de Alfonsín. Hermoso. Claro, pero estuvimos bien, yo tengo un muy buen recuerdo y yo, la gente que se recuerda en ese momento que me acompañaron mucho, y era muy joven, tenía 30 años. Así que después, bueno, como director de la región sanitaria, hay un montón de actividades que realmente yo las disfruté muchísimo, porque siempre lo hice con mucho convencimiento. Y se nota. Gracias, Rodolfo. No, gracias a ustedes. Rodolfo López nos acompañó esta semana en Bahienses. Volvemos la semana entrante. Muchas gracias.